Alrededor del año 1000, el pueblo, en el desierto alto de lo que hoy es Nuevo México, construyó una casa con arcilla de río, arena y paja. Las paredes tenían 2 pies de espesor y costaron, en dinero actual, unos $300 en materiales. Ese edificio sigue ocupado más de 1000 años después, mantenido con nada más que la misma arcilla por las personas que viven allí. No se puede construir legalmente de esta manera en 48 estados. La razón no tiene nada que ver con la seguridad. Esta es la historia de cómo el material de construcción más barato y duradero de la Tierra pasó de albergar civilizaciones enteras a ser eliminado del Código de Construcción estadounidense. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto dinero ganaron con ello? ¿Y por qué la evidencia que podría revertirlo ha estado acumulando polvo en un estante desde 2010? Pero quédate hasta el final, porque hay una mujer en Texas que encontró un vacío legal y lo ha utilizado 600 veces. Para cuando termine este video, sabrás exactamente cómo lo hizo y cómo puedes hacer lo mismo. Las torres de ladrillo de barro en Yemen sobrevivieron a la guerra civil en 2015. Los edificios gubernamentales de hormigón, junto a ellas, no lo hicieron. El material del que están hechas esas torres se llama adobe, y ha sido el método de construcción predeterminado en todos los continentes, habitados durante 10.000 años. Jericó, el asentamiento permanente más antiguo jamás excavado, datado por carbono en 8.000 años antes de Cristo. La gran mezquita de Djenné, en Malí, 1.300 años en el mismo sitio. Taos Pueblo en Nuevo México, ocupado sin interrupción desde antes de la llegada de los españoles. La física detrás de esto explica por qué una pared de $300 supera a un sistema de climatización, HVAC, de $30.000. Y el rastro del dinero explica por qué no se te permite construir una. Comencemos con el ladrillo en sí, porque la ingeniería es casi insultante en su simplicidad. 70 a 80% de arcilla del sitio, 15 a 25% de arena y 5 a 10% de paja picada o fibra orgánica. Se mezcla con agua hasta que mantenga su forma. Se presiona en un molde de madera. Se retira el molde después de 24 horas y se deja el ladrillo al sol de 2 a 4 semanas, dependiendo del clima. El ladrillo no necesita horno. No hay proceso de cocción. Y toda la producción ocurre al aire libre sin una sola pieza de equipo de fábrica. El consumo de energía es funcionalmente cero, alrededor de 2.000 BTU por ladrillo, en comparación con los 30.000 de un ladrillo cocido convencional. Esa es una proporción de 15 a 1, antes de que siquiera hayas comenzado a construir. La resistencia a la compresión oscila entre 200 y 600 psi, dependiendo de la composición de la arcilla. El mínimo del Código Residencial Internacional para muros de carga residenciales es de 175 psi. El adobe supera eso en la mayoría de los sitios de arcilla natural, sin ninguna modificación. Eso significa que la tierra debajo de tu propiedad podría ser ya un material de construcción de grado estructural que está allí gratis. Podrías salir ahora mismo, cavar una pala llena de arcilla y sostener un ingrediente crudo de una casa que durará más que cualquier otra en tu calle. Costo por ladrillo. Si estás cavando arcilla de tu propia propiedad, aproximadamente 3 centavos. Una casa de 1.500 pies cuadrados requiere de 4.000 a 6.000 ladrillos. El costo total del material oscila entre $120 y $180. Pero la verdadera ingeniería no está en el ladrillo. Está en lo que sucede después de apilarlos en una pared. Una pared de adobe de 18 a 24 pulgadas de espesor crea lo que los ingenieros llaman desfase térmico, un retraso entre el momento en que el calor llega a la superficie exterior y cuando llega al interior. Para el adobe, con un grosor residencial estándar, ese retraso es de 8 a 12 horas. Piensa en lo que eso significa en un clima desértico. Cuando la temperatura exterior alcanza su punto máximo a las 2 de la tarde,
La pared está absorbiendo ese calor, atrayéndolo hacia adentro a través de 2 pies de arcilla densa. Para la medianoche, cuando la temperatura exterior ha bajado 40 o 50 grados, la pared comienza a liberar ese calor almacenado hacia el interior. Calienta la casa durante las horas más frías, y todo el proceso funciona únicamente con física. Sin caldera, sin electricidad y sin nada que pueda averiarse o desgastarse. Al llegar la mañana, el ciclo se invierte. El aire fresco de la noche carga la pared, y para cuando llega el calor de la tarde, el interior todavía está liberando el frescor de 12 horas antes. La Universidad de Arizona probó esto en 2018. Construyeron una estructura de adobe y una estructura convencional de armazón de madera, una al lado de la otra, en condiciones desérticas idénticas, y monitorearon ambas durante 10 meses. Las temperaturas exteriores oscilaron entre 48 y 180 degrees. La estructura de adobe mantuvo una temperatura interior promedio de 76,6 degrees, con un 23% menos de ganancia de calor y un 40% menos de variación de temperatura que el control de armazón de madera. La casa con armazón de madera requirió refrigeración mecánica los 10 meses para mantenerse en el mismo rango. La estructura de adobe requirió refrigeración durante 0 de esos meses. Ese estudio fue publicado en Energy and Buildings, revisado por pares por Elsevier, y ha sido citado 47 veces en la literatura académica. Nunca ha sido citado en un solo procedimiento de actualización del código del ICC. Ese último hecho debería detenerte. Un estudio revisado por pares que demuestra que una pared de $300 supera a un sistema de climatización de $30,000, y el organismo que redacta tu código de construcción nunca lo ha mencionado. ¿Quién forma parte de ese organismo y por qué lo ignoraron? Eso viene a continuación, e involucra $18,000 millones al año. Y hay una tercera propiedad de la que casi nadie habla. El adobe respira. La humedad se mueve a través de la pared en forma de vapor sin condensarse dentro de la estructura. Las paredes modernas de armazón aislado atrapan la humedad en cavidades entre capas de material que nunca fueron diseñadas para respirar. La EPA estima que el 45% de los hogares estadounidenses tienen problemas de moho, y la gran mayoría se originan en esas cavidades de las paredes. El adobe no tiene cavidad. La pared es una sola masa sólida que ha mantenido su integridad estructural durante siglos. Mientras que las paredes de montantes modernas duran de 40 a 70 años antes de que el daño por humedad obligue a una reconstrucción, la pared que tu constructor garantiza por 30 años tendrá que ser abierta y reconstruida, mientras que la pared que tus antepasados construyeron hace un milenio todavía funciona. Si eso suena como un maltrato, espera a escuchar cómo se convirtió en el único trato. Entonces, tienes un material que cuesta centavos por ladrillo. Mantiene una casa cómoda durante todo el año sin sistemas mecánicos. Elimina el problema del moho que afecta a casi la mitad de los hogares estadounidenses y tiene una vida útil estructural, demostrada que se mide en siglos en lugar de décadas. La pregunta obvia es por qué alguien usaría otra cosa. Durante la mayor parte de la historia, no lo hicieron. El cambio no ocurrió porque alguien encontrara un material mejor. Ocurrió porque alguien encontró uno más rentable. Y la forma en que lo lograron no requirió una sola ley, un solo voto o un solo debate público. Solo requirió un bolígrafo y un código de construcción al que nadie prestaba atención. El cambio comenzó con el ferrocarril. En la década de 1880, la madera dimensional barata llegó al suroeste de Estados Unidos por primera vez, y la construcción de armazón tipo globo, balloon frame, comenzó a desplazar al adobe en las ciudades que tenían acceso ferroviario. Pero en las comunidades rurales, lugares a los que el ferrocarril no llegaba, el adobe continuó. La razón no era la tradición ni el sentimentalismo. Era pura economía.
cuando el aserradero más cercano está a 200 millas de distancia y la arcilla bajo tus pies es gratis. Las matemáticas se hacen solas. El primer golpe real llegó en 1927, cuando la Conferencia de Funcionarios de Construcción de la Costa del Pacífico publicó el primer Código de Construcción Uniforme. Fue escrito para la construcción con armazón de madera. No contenía disposiciones para el adobe. Según la ley de construcción estadounidense, esa omisión conlleva una consecuencia legal específica. Cualquier cosa no abordada por el código requiere lo que se llama una aprobación de método alternativo. Eso significa análisis de ingeniería, documentación de pruebas y la aprobación formal del Departamento de Construcción local antes de que se te permita empezar a construir. El costo de ese proceso oscila entre $5,000 y $25,000 solo en honorarios de ingeniería para un material que cuesta $300 en su forma cruda. Una proporción de gastos generales regulatorios de 100:1. El código no prohibió el adobe. Simplemente hizo que construir con él fuera más caro que construir con los materiales en torno a los cuales se redactó el código. Luego vino la FHA. En 1949, la Administración Federal de Vivienda, FHA, emitió sus estándares mínimos de propiedad para el seguro hipotecario. La sección 2113B requería lo que llamaba armazón convencional, utilizando madera dimensional. El efecto fue inmediato y total. Cualquier casa que no estuviera construida con madera y hormigón no era elegible para el seguro respaldado por la FHA. Sin el seguro de la FHA, ningún banco emitiría una hipoteca. Sin una hipoteca, ninguna familia de clase media podía permitirse construir con materiales no convencionales. Sin importar cuán baratos fueran esos materiales, el Congreso nunca votó sobre esta norma. Nunca hubo un debate público. El personal de la FHA la redactó en consulta con la industria de la vivienda y la convirtió en ley administrativa. Una sola norma eliminó la vivienda autoconstruida de la corriente principal estadounidense. Si tus padres o abuelos alguna vez se preguntaron por qué no podían construir su propia casa de la manera en que lo hicieron sus abuelos, esta es la razón. No fue la seguridad, no fue la ciencia. Una sola decisión administrativa que nadie votó. El golpe de gracia llegó en 1970, cuando el Código Uniforme de Construcción finalmente agregó disposiciones explícitas para el adobe en el capítulo 24A. Sobre el papel, esto parecía un progreso. En la práctica, fue diseñado para eliminar la ventaja de costos. Los nuevos requisitos exigían barras de refuerzo de acero cada 24 pulgadas, tanto vertical como horizontalmente, lo que significaba perforar agujeros a través de cada ladrillo en la pared. Además de eso, todo el adobe tenía que ser estabilizado con cemento Portland del 3 al 5% por peso, y se requerían vigas de amarre de hormigón en cada nivel del piso. Para un material cuya propuesta de valor completa es que no cuesta casi nada, estas adiciones obligatorias multiplican el costo de construcción de 3 a 5 veces. Perforar agujeros a través de cada ladrillo para ensartar las barras de refuerzo también destruye las propiedades de masa térmica que hacen que el adobe funcione en primer lugar. El código no solo hizo que el adobe fuera caro, sino que hizo que funcionara peor. Y la pregunta que nadie hizo en ese momento, pero que debería haber hecho, es ¿quién escribió ese capítulo? La Asociación de Cemento Portland, PCA, es el organismo comercial que representa a los fabricantes de cemento en América del Norte. Sus miembros incluyen a Lafarge Holcim, Cemex, Vulcan Materials y Martin Marietta. Ingresos combinados en EEE, IMIS UU, $18,000 millones al año. La PCA ha presionado continuamente desde 1940 por requisitos en los códigos de construcción que exijan el uso de cemento Portland en cimientos, vigas de amarre, juntas de mortero y revestimientos de estuco. Según el capítulo 24A, cada pared de adobe en Estados Unidos
debe contener cemento Portland. La PSA redactó ese requisito. Eso es un asunto de registro legislativo público. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, NAHB, con 150,000 empresas miembros, la asociación comercial de construcción residencial más grande del país, se ha opuesto a cada intento de crear vías en los códigos para métodos de construcción natural a nivel estatal y federal desde 1960. Su razón declarada es la protección del consumidor. Su preocupación práctica es más específica. El adobe no requiere un contratista, un propietario con una pala, un molde y 2 semanas de tiempo puede construir una casa estructuralmente sólida y térmicamente excelente sin contratar a un solo miembro de la NAHB. El sistema está estructurado en capas. El código omite el material, lo que hace que construir con él requiera aprobaciones costosas. Las aprobaciones exigen adiciones que destruyen la ventaja de costos. El sistema hipotecario no lo financiará. El sistema de seguros no lo asegurará por su valor real, calculando las primas en función de los costos de reemplazo convencionales de 30 a 100 veces el valor real del material de una casa de adobe. Y las asociaciones comerciales, cuyos miembros venden las alternativas obligatorias, financiaron los comités que redactaron las reglas. Nada de esto requirió una conspiración. Solo requirió que todos los involucrados siguieran sus intereses financieros y que nadie preguntara si el interés público era lo mismo. Pero esto es lo que no tuvieron en cuenta. Hay un vacío legal en 3 estados, y alguien lo encontró. Pero alguien sí preguntó, y la respuesta le costó su carrera, su reputación y 4 décadas de aislamiento profesional. Hassan Fathy, graduado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de El Cairo, promoción de 1926, pasó los siguientes 50 años tratando de convencer al mundo de que la solución a la pobreza mundial de vivienda estaba en el suelo bajo los pies de la gente. No era un romántico, era un ingeniero que entendía de termodinámica, cargas estructurales y economía de la construcción, y que podía ver que el ladrillo de barro superaba al bloque de hormigón en las 3 áreas a una fracción del costo. En 1945, el gobierno egipcio lo contrató para diseñar un pueblo de reasentamiento para las comunidades de saqueadores de tumbas cerca del Valle de los Reyes. Familias a las que se les había prometido nuevas viviendas durante décadas. El diseño de Fathy para Nueva Gurna utilizó adobe tradicional nubio, techos de bóveda de cañón, patios internos y ventilación natural. Las paredes eran lo suficientemente gruesas como para mantener los interiores frescos durante los veranos egipcios sin asistencia mecánica. 540 casas planificadas para 7,000 residentes. Costo total de construcción para los residentes, 0. Cada ladrillo provino de arcilla local, moldeada por artesanos locales, utilizando técnicas que habían sido estándar en el Valle del Nilo durante 3,000 años. El gobierno canceló el proyecto después de que se construyeron 150 casas. La razón oficial fue que los residentes se negaron a reubicarse de sus hogares ancestrales. La razón documentada, que Fathy expuso en detalle en su libro de 1973, Arquitectura para los pobres, fue que los contratistas de construcción a los que se les había adjudicado el contrato de reasentamiento original estaban en posición de construir viviendas convencionales de bloques de hormigón a expensas del gobierno. El pueblo de adobe de Fathy, que no costaba casi nada, hizo que su contrato fuera innecesario. Presionaron al Ministerio de Vivienda para la terminación del proyecto y lo consiguieron. Fathy pasó las 4 décadas restantes de su vida escribiendo, dando conferencias y construyendo proyectos de adobe a pequeña escala en todo Egipto y el Medio Oriente. Recibió el premio Aga Khan de Arquitectura y el premio Right Livelihood en 1980. Su libro fue traducido a 15 idiomas.
El Smithsonian lo nombró una de las 20 obras de arquitectura más importantes del siglo XX. Murió en El Cairo en 1989. El establishment internacional de la construcción, que había pasado toda su carrera ignorándolo, no envió a ningún representante a su funeral. Las 150 casas que construyó en Nueva Gurna siguen en pie 76 años después, mantenidas por sus residentes con arcilla local. Las viviendas convencionales de hormigón que los contratistas del gobierno finalmente construyeron en la misma zona se han deteriorado en gran medida o han sido demolidas. Piensa en eso la próxima vez que alguien te diga que la construcción con tierra no está a la altura de los estándares modernos. El diagnóstico de Fathi fue simple y lo declaró públicamente. El obstáculo para la vivienda asequible no es la ingeniería, no es la ciencia de los materiales, es la estructura financiera de la industria de la construcción, que no puede sacar provecho de un material que el propietario puede sacar de la tierra de forma gratuita. Los códigos de construcción, los requisitos de financiamiento, los estándares de seguros, existen para proteger un modelo económico, no a una población. No fue el único que lo vio. Décadas después de su muerte, una mujer en la frontera de Texas tomó su método. Encontró un vacío legal que ninguna autoridad de códigos había cerrado y lo usó para construir 600 casas para familias que ganaban menos de $12,000 al año. Ni una sola de esas familias tiene una hipoteca. Ninguna paga una factura de energía y ninguna necesitó el permiso de nadie. Nuevo México rompió filas en 1991, bajo la presión de las comunidades pueblo y el movimiento de construcción natural. El Estado adoptó su propio código de construcción independiente de adobe y tapial. El único estado en el país con un estándar que permite la construcción de adobe no reforzado bajo condiciones específicas. Las estructuras construidas bajo ese código tienen un historial de 0 fallas a lo largo de más de 30 años. En más de 30 años, el registro muestra 0 colapsos estructurales y 0 incidentes de seguridad. Sin refuerzo de acero y sin cemento Portland en una zona sísmica. Son 3 décadas de pruebas de que el material que el Código Federal trata como no probado nunca ha fallado bajo un código estatal que confía en él. Ningún otro estado ha adoptado el Código de Nuevo México. El ICC no ha incorporado sus hallazgos. Si vives en cualquiera de los otros 49 estados y quieres construir con adobe, todavía estás por tu cuenta. Los estándares de prueba ya existen. La ASTM, el mismo organismo que certifica cada pared de hormigón en Estados Unidos, publicó un estándar formal para el diseño de paredes de tierra en 2010 y lo reafirmó en 2016. Los funcionarios de construcción en 48 estados nunca han oído hablar de él, pero ahora hay un impulso legal. En 2021, el Código Residencial Internacional aprobó el Apéndice U, una vía de código formal para la construcción con cob, que es el primo monolítico del adobe. Oregón, California y Washington lo han adoptado. En 2024, el IRC agregó el Apéndice BE para el hempcrete, hormigón de cáñamo. El aparato de códigos está reconociendo lentamente lo que 10,000 años de historia de la construcción ya demostraron. Pero para el ladrillo de adobe específicamente, el IRC todavía no tiene un capítulo, y ningún estado fuera de Nuevo México lo permite sin las adiciones de acero y cemento que eliminan su ventaja de costos. Los datos han sido publicados. Los estándares han sido escritos. El precedente legal ha sido establecido. ¿Y recuerdas a esa mujer en Texas con el vacío legal? Su nombre es Simone Swan, y lo que construyó cambia todo lo que crees que es posible. Swan llegó a la frontera entre Texas y México en 2008, no como contratista o trabajadora del gobierno, sino como estudiante de los métodos de Hassan Fathi, y con la convicción de que las familias que vivían a lo largo del Río Grande en el condado de Presidio no necesitaban un programa gubernamental,
o un prestamista hipotecario. Estas familias ganaban entre $8,000 y $12,000 al año, excluidas por precio de todas las opciones de vivienda convencionales disponibles. Necesitaban una pala y alguien que les mostrara qué hacer con ella. El método es el mismo que construyó Jericó hace 10,000 años. Inspeccionas el suelo debajo del sitio de construcción. Si el contenido de arcilla es el adecuado, y en el desierto de Chihuahua casi siempre lo es, cavas. Mezclas la arcilla con arena y paja picada en una proporción que Swan ha calibrado a lo largo de 15 años de trabajo de campo. Agregas agua hasta que la mezcla mantenga su forma. La presionas en un molde de madera. Retiras el molde y pones el ladrillo al sol. 2 semanas después, tienes una unidad de construcción que durará más que cualquier cosa en la ferretería. Un equipo de 4 o 5 personas, generalmente la familia que vivirá en la casa terminada más voluntarios, comienza a apilar. Las paredes se levantan con un grosor de 18 pulgadas, unidas con un mortero de barro mezclado con la misma arcilla, sin barras de refuerzo, sin cemento, Portland. La estructura del techo es de madera obtenida localmente o donada. Las superficies interiores y exteriores reciben una capa de yeso de barro que la familia volverá a aplicar una vez al año. El mismo ciclo de mantenimiento que ha mantenido a Taos Pueblo en pie durante 1000 años. El proceso dura unas 6 semanas, desde la primera excavación hasta la mudanza. El costo de los materiales para una casa terminada oscila entre $800 y $1,500. La factura de energía después de la mudanza es cero. La masa térmica de las paredes de adobe de 18 pulgadas mantiene el interior fresco durante los veranos de 100 grados y cálido durante las heladas noches del desierto sin una caldera o un aire acondicionado. Ahora, imagina una mañana de martes en Presidio. El sol apenas asoma por el horizonte y el desierto aún conserva el frío de la noche anterior. Afuera hace 42 grados. Una mujer está de pie con el barro hasta los tobillos en un pozo que cavó hace 2 días, trabajando con una pala en la arcilla húmeda, mientras su hija acarrea cubos de arena desde un montón a 20 pies de distancia. La mezcla se vierte en un molde de madera del tamaño de una caja de zapatos. La compacta con las palmas de las manos, voltea el molde y coloca el ladrillo húmedo en un estante de secado junto a otros 300. Cada uno es una pieza de la casa en la que crecerán sus hijos. Entra en la casa que su vecino terminó la primavera pasada. Presiona la palma de tu mano contra la pared interior. El adobe está cálido. No un calor de calefacción, sino un calor almacenado. El tipo de calor que irradia desde lo más profundo de la arcilla. De la misma manera que una piedra retiene el calor del sol mucho después del atardecer. El aire en el interior se mantiene a 68 grados. Afuera hace 41, 27 grados de separación mantenidos por 18 pulgadas de tierra y nada más. Buscas un termostato y no hay ninguno. El techo no tiene conductos. Ninguna tubería de gas pasa por debajo del patio. Hay una casa construida con la misma tierra sobre la que se asienta. Y en su interior, una familia que no le debe nada a nadie. Ningún contratista general elaboró los planos. Nadie en una oficina de permisos selló una aprobación. Y ningún banco en ninguna parte del proceso emitió un préstamo. Una mujer, su familia, la tierra bajo sus pies y el conocimiento de cómo convertir lo uno en lo otro. Swan ha repetido este proceso más de 600 veces desde 2008. 600 familias que son propietarias absolutas de sus hogares. 600 estructuras que seguirán en pie cuando las viviendas en serie de la autopista sean un vertedero. Las autoridades de construcción de Texas han citado su operación 3 veces por violaciones al código. Ella ha seguido construyendo bajo la exención de propietario constructor, una disposición que existe en Texas, Nuevo México y Arizona,
que permite a las personas construir su propia residencia principal sin cumplir con todo el estándar del IRC. Ese es el vacío legal. Si vives en uno de esos tres estados, puedes construir legalmente tu propia casa de adobe mañana mismo. Sin contratista, sin oficina de permisos, sin banco. Las familias en las casas de Adobe Alliance no tienen deudas hipotecarias. Sus facturas de energía son de cero. No dependen de ningún contratista, ningún prestamista y nada en la cadena de suministro de construcción que pueda fallarles o aumentar sus costos. Construyen sus casas con la tierra sobre la que se asientan, utilizando una técnica que cada civilización en la historia humana descubrió de forma independiente y que un puñado de asociaciones comerciales pasó el último siglo intentando hacerte olvidar. Pero las 600 casas de Swan no son un caso aislado. Son parte de algo mucho más grande. Y lo que esto significa para ti, sin importar dónde vivas, es lo último que la industria de la construcción quiere que escuches. Una cuarta parte de la población mundial ya sabe lo que Swan sabe. Las Naciones Unidas estiman que entre 1.500 y 2.000 millones de personas viven actualmente en estructuras de tierra. En India, Pakistán, Afganistán, Irán y en toda el África subsahariana, el adobe y la tierra apisonada siguen siendo la forma dominante de construcción residencial. No porque esas poblaciones carezcan de acceso a materiales modernos, porque para cualquiera que no tenga una hipoteca de $100,000 y una factura de energía de 20 años por delante, la construcción con tierra es la opción racional. De todos modos, el movimiento está creciendo. Entre 5.000 y 10.000 estructuras de adobe se levantan cada año solo en los Estados Unidos, la mayoría bajo exenciones de propietario constructor, con 50.000 constructores naturales activos. Y cuando uno de ellos, Nader Khalili, testificó ante la Comisión de Normas de Construcción de California, su declaración constó de 3 oraciones. Ustedes no están regulando la seguridad, están regulando las ganancias, y las personas que no pueden pagar sus ganancias viven en tiendas de campaña. Tu abuelo podría haber construido una casa por $300. El material todavía está bajo tus pies. El conocimiento todavía está disponible. Si vives en Texas, Nuevo México o Arizona, puedes empezar a cavar mañana mismo. Si vives en cualquier otro lugar, el código está cambiando y las personas que lo están cambiando no están esperando permiso. Lo único que alguna vez se interpuso entre una familia y un hogar que sobrevivirá a todo lo demás en su calle fue un código de construcción escrito por las personas que venden lo que esa familia no necesita. Si el adobe es la respuesta para la pared, existe otra técnica antigua que hace lo mismo para el techo. Una capa viva de tierra y vegetación que aísla, absorbe el agua de lluvia, dura siglos y cuesta casi nada instalar. La industria moderna de techos, de $42,000 millones al año solo en EIE. La enterró de la misma manera que la industria del cemento enterró al adobe. Esa historia ya está en este canal. Haz clic ahora. Si esta historia cambió tu forma de ver la misma tierra de tu patio trasero, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar. Construyamos un futuro cimentado en la verdad. El próximo tesoro de conocimiento será revelado pronto.